amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Estoy continuando la serie que empecé hace unas semanas referente a la iglesia falsa. Y en esta serie he incluido un estudio sobre la fe corrupta de estos últimos tiempos en los cuales la iglesia del Señor está viviendo. Y he preparado estos estudios con mucha paciencia. Diariamente el Señor me ha estado llevando a través de las Escrituras para poder enseñarles a ustedes lo que está sucediendo y para poder enseñarles la manera correcta que nos enseña la palabra de Dios. Yo creo que el Señor me ha levantado para poder explicar todas estas cosas que muchas personas no las ven y para poder edificar, para poder consolar, para poder enseñar a la iglesia del Señor Jesucristo. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabemos que la fe que estamos practicando es la fe correcta y la verdadera? Y esto tengo que explicarlo claramente porque en el mundo, y especialmente en los círculos pentecostales y carismáticos, hay mucha profesión de fe. Hay muchos estudios sobre la fe, hablan mucho de fe, practican mucho la fe. Miren, voy a abrir, antes de continuar con este tema de la fe, voy a abrir un pequeño paréntesis, ya que el otro día leí unas palabras en Facebook que me llamaron la atención. Pero que estas palabras son un poco destructivas. Es por eso que les voy a explicarle, les voy a decir qué fue lo que leí. Y estas palabras que leí se trata sobre la fe. Por eso es que lo voy a traer al tema. Para que podamos tener una base de lo que está sucediendo en muchos círculos cristianos referente a la fe. Y así decía el texto. Escuche bien. La emoción no mueve a Dios. El llanto no mueve a Dios. La tristeza no mueve a Dios. A Dios lo mueve la fe. Esto decía este texto. Y desafortunadamente lo dice una persona a la cual yo admiro, pero el admirar a una persona, el querer a una persona no significa que no vamos también a corregir las cosas que están mal. Yo creo que esta declaración está mala y yo se lo voy a enseñar el por qué. Y vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Qué fe es la que mueve a Dios? Hago una pregunta. Porque, queridos hermanos, Dios no honra cualquier fe. Cuando un ministro habla de fe, debe ser específico en cuanto a la fe. Porque en el mundo hay mucha fe en Dios, pero eso no significa que sea una fe válida que Dios honre o reconozca. Es por eso por lo que siempre es importante que nosotros los maestros o el ministro o el predicador defina
es importante definir qué es en realidad la fe. Y la única fe que Dios reconoce es aquella que tiene como fundamento a Cristo y la cruz. Fuera de ahí no es fe válida. Fuera de ahí, fuera de esa creencia en Cristo y la cruz, es solo una ilusión, un espejismo, una intrusión que recibimos y que practicamos, pero sin un fundamento válido y real. Es como si fuera una filosofía, es un estilo de vida, pero sin la vida de Dios. Es fe, por supuesto que es fe, pero no es fe de la Biblia. No es fe del Evangelio de Jesucristo. No es la fe de nuestros antepasados. No es la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es la fe de Enoc. No es la fe de Moisés. Miren, fe no es ser positivo. Aunque ser positivo es una muy buena cualidad que alguien pueda tener. A mí no me gusta estar alrededor de personas negativas, sino personas positivas. O sea que el ser positivo es una buena cualidad, pero eso no es fe. Tu insensibilidad, tu frialdad, tu maquinaria mental, tu obediencia, tu mucha palabrería, tampoco eso es fe. Tú puedes tener un intelecto muy grande y ser muy filósofo y ser muy positivo, pero eso no es fe. Miren, yo tenía un amigo cristiano que se la pasaba el día repitiendo las mismas frases para que su mente, decía él, aceptara aquellas cosas que él estaba repitiendo. Y entonces cuando él se enfermaba o cogía alguna gripe, empezaba a decir constantemente, estoy sano, estoy sano. Y así se la pasaba el día. Pero hermanos, esto no es fe. Esto solo es una filosofía hueca y sin fundamento. Él pensaba que por repetir estoy sano, que Dios o la palabra de Dios iba a tocar su cuerpo y ahí y ahí tener una sanidad de parte de Dios. Pero hermanos, esto no es fe. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué es tener fe? ¿Y qué significa fe? Bueno, fe significa creer. Simplemente, sencillo. Y en el caso de los cristianos, es creer en Jesucristo y el sacrificio. En Jesucristo y el crucificado, como enseña Pablo. Cuando una persona cree verdaderamente, sus emociones estarán involucradas. Todo su ser será parte de esa creencia. Un día sentirá deseos de llorar al estar frente a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es algo real. Es Dios habitando en usted. Y si Dios realmente habita en usted, usted será un ser vivo, usted se sentirá vivo, lleno de vibraciones, lleno de emociones. Usted estará radiante, lleno de vida, su cuerpo estará vivificado, usted será todo energía. Es como dice la Escritura. Y esto lo dijo Jesucristo del Espíritu Santo que habían de recibir las personas, que desde nuestro interior
correrán ríos de agua viva. Porque el Espíritu Santo está habitando en usted. Un día será alegría, otros días tristeza al ver y oír las injusticias y al interceder por los perdidos. Mire, muchas veces cuando yo oro por los perdidos, yo sollozo, yo lloro, yo me quebranto, intercediendo ante Dios por los perdidos. ¿Y por qué sucede eso? Porque yo tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a través de mí intercede a Dios por todos estos problemas. Entonces las emociones, el llanto y la tristeza son armas poderosas cuando estamos en oración ante Dios. Miren, hermanos, la fe se hace mucho más fuerte cuando involucramos todas nuestras emociones. Y yo les voy a poner a ustedes ejemplos de la Biblia. Y todo esto que yo les estoy enseñando ahora es por el comentario que yo oí hace unos días. Miren, Primera de Reyes 25 dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Esto tiene una doble referencia. Esto se trata sobre este rey, pero a la vez se trata sobre Jesucristo, sobre el Mesías. Pero el punto que quiero hacer resaltar aquí es que Dios oyó su oración y vio sus lágrimas. ¿Y qué hizo? Lo sanó de su enfermedad. Miren, en Salmo 119, 136 dice: ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Ve, estaba dolorido por no guardar la ley y porque los demás no guardaban la ley, y ante Dios se quebrantó y empezó a llorar. En Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí vemos que Cristo, cuando oraba, suplicaba con gran clamor y con grandes lágrimas. Otro versículo en Apocalipsis 21:4 dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y también de Agar, la madre de Ismael, en Génesis 21, de 15 al 20, habla también sobre ella, sobre el llanto. Mire esto, vamos a leerlo, Génesis 21. Y después que yo haya dado esta introducción, vamos a entrar en el asunto de la fe más profundamente. Y creo que este tema se va a ampliar mucho. Génesis 21 de 15 al 20. Mira lo que dice: y faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol. Y se fue y se sentó enfrente, alejándose como a un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho morirá. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y cuando ella alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Ve, Dios fue conmovido por el
la voz y el llanto de ella. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y tómalo en tus manos, porque haré de él una gran nación. Entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios fue con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y alrededor de la Biblia, puedo seguir mencionando versículos y personajes de la Biblia, como Jacob y Esaú, José de Egipto, los israelitas, de la oración de Ana llena de amargura del alma con lloro abundante, de la amistad de David y Jonathan, el llanto de Pedro, de Pablo, de Samuel por Saúl, de los que lloraban por Lázaro, el llanto de Jesús sobre la tumba de Lázaro, del clamor con llanto del pueblo de Israel en Egipto. ¿Saben ustedes lo que significa clamor? Gritos de dolor o quejas. Y la lista puede seguir, queridos hermanos. Hermanos, creo que si nuestras emociones no están entrelazadas con la fe que estemos profesando puede ser cuestionada. Yo dudo mucho de la fe de alguien que no tenga emociones. Miren, el profeta Jeremías, para que su oración fuera más efectiva y poderosa, le pidió a Dios que su cabeza se convirtiera en una fuente de agua para llorar por el pueblo de Israel. ¿Y saben qué? Que Dios se lo concedió. Así que yo creo que tal declaración que leí en las redes sociales es una estocada contra la verdadera fe de los hombres de Dios. El hombre y la mujer que no tenga emociones sentimentales ante la presencia de Dios es porque tienen problemas internos. Ellos necesitan ser compungidos por el Espíritu Santo. Y cuando eres compungido, caes postrado ante de la presencia de Dios. Yo personalmente, todos los días en la oración, lloro ante Dios. A veces de emoción, otras de dolor. Muchas veces lloro al interceder y otras veces al solo adorar a Dios. Cuando me presento ante Dios, es algo que no puedo contener. Miren, hermanos, Dios mismo está lleno de emociones. Dios se entristece, se llena de alegría, de dolor, de compasión, se enoja, tiene misericordia. Y en varias ocasiones ha llorado por medio de Cristo y del Espíritu Santo. El rey David le decía a Dios en oración: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Esto era el rey David. Y en otra ocasión dijo: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo. Oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Y producto de estas oraciones llenas de fe y de emociones, dice que la tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo, por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos, rasgando el cielo descendió pisando sobre oscuros nubarrones.
Esto lo dice la Biblia. Producto de estas oraciones de David, dice que Dios montando sobre un querubín surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones un pabellón que los rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. Todo esto por la oración de un hombre. A causa de tu reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo, por la oración de su siervo, con clamor y llanto. Me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque Él se agradó de mí. Y esta oración, este salmo, es de doble referencia porque esto se refiere al rey David, pero también se refiere al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Por su oración, por su clamor, Dios tuvo que descender con poder y gran gloria. Alabado sea su nombre. Ese tipo de fe que se predica sin emociones, sin llanto y sin tristeza, son doctrinas de la psicología moderna, que no es más que una estocada de muerte para sus oyentes, porque así predican los psicólogos. Los psicólogos te dicen: no sientas emoción, piensa mentalmente, no pienses con el corazón. Pero cuando la fe verdadera tiene el corazón involucrado en ella también. Bendecido sea Jesús. Voy, por lo tanto, hermanos, ya con esta introducción, voy a penetrar ahora más profundo en lo que es la verdadera fe del Evangelio de Jesucristo. Vamos a estudiar puntos decisivos de las Escrituras. Y algo muy importante: cuando Cristo está viviendo en una persona, las emociones internas se vuelven más profundas y nos hacemos más sensibles a nuestros alrededores. Sí, Señor, así es. Gloria sea el nombre de Dios. Por lo tanto, para ya introducirnos en la fe de a lleno, voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar la fe verdadera de la falsa? En cuanto a la fe se refiere, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Hay un grupo o hay un gran grupo de maestros que ponen un gran énfasis en la fe. Y por supuesto que la fe es esencial, porque la Biblia enseña que sin fe nadie puede agradar a Dios. Aquí estamos de acuerdo. Y ellos usan varios versículos para hablar de la fe. Y en especial ellos citan, y vamos a ir a estas dos escrituras,
Vamos a ir a Hebreos 11:6, que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y también usan Romanos 14:23. Vamos a Romanos 14:23. Y dice así: pero el que duda, si come, se condena, porque come sin fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Para acercarse a Dios debe ser a través de la fe. Todo esto está muy bien, pero aquí es donde radica el problema con estos promotores de la fe. Hablan mucho de fe, pero en realidad ellos no conocen lo que significa tener fe en Dios. Y ahora cuando yo les explique todo esto, usted va a entender muy claramente. Para poder entender el punto que yo quiero enseñarles, debo primero explicarles otros puntos básicos. Dice la Biblia que Dios repartió una medida de fe a cada uno de los creyentes por el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Esto sucede para que la persona pueda ser salva. Es fe dada por el Espíritu Santo, es para creer todo lo que Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados, la salvación por fe, por la gracia de Cristo. Esa fe nos es dada para poder tener relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Usted, querido hermano, usted, querido amigo, no puede acercarse a Dios de otra manera. Rectifico. Usted puede acercarse a Dios por otros medios, pero nunca podrá tener relación con Dios. Nunca será salvo. Solo será un religioso sin relación con Dios, porque el Espíritu Santo no le abrirá la puerta, bloqueará todo acceso a la presencia de Dios. Porque solo a través de Cristo que el Espíritu Santo otorga libre acceso a Dios. Ahora bien, hay un gran porcentaje de creyentes que usan la fe, que es más preciosa que el oro, que otorga el Espíritu Santo, y ellos la utilizan para vivir a sus antojos. La utilizan para otras cosas que no es Cristo. Y corrompen la fe que Dios da y la utilizan para vivir conforme al mundo, conforme a la carne. La fe que Dios nos ha dado no es para explotarla, ni para andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si usted quiere aprender sobre a vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu, tiene que ver la segunda parte de esta serie que ya está en las redes sociales. La fe que Dios nos ha dado es para vivir en este mundo santa y piadosamente para Dios por medio de Cristo. Por medio de esta fe que ya se nos ha dado, podemos vivir, trabajar, prosperar en la vida, ya sea en su negocio, su profesión, sus estudios, su matrimonio, su casa, sus hijos. Se nos ha dado para poder ser productivos en todos los sentidos.
Pero esta fe no debe corromperse y no debe ser usada para matar, robar o destruir, sino para amar, tener esperanza, fe en Dios, en el Evangelio, en Cristo, en su palabra. ¿Entienden, queridos hermanos? Porque hay muchos creyentes que explotan la fe en actividades ilícitas, pensando ellos que Dios los está respaldando porque las cosas les están saliendo bien. Fíjate dónde está el meollo de toda esta situación. Miren, hermanos, la fe no es otra cosa que Cristo y la cruz. Y muchos la utilizan en los asuntos diarios de la vida, pero engañando, defraudando, robando, adulterando, abusando y explotando a los demás. Este tipo de fe así está torcida, ha sido corrompida. Este es el tipo de fe de los demonios. Esta es una fe que cree, pero la utilizan en otras agendas contrarias al Evangelio de Cristo. Es una fe invertida, satánica, es una fe de los demonios. ¿Ven por qué es importante explicar todas estas cosas? Para que nosotros estemos bien enfocados y no nos dejemos engañar ni hacer cuentitos. Miren, en cuanto a la fe, hay verdades absolutas que no son negociables. Usted se convierte en un creyente falso si niega la Trinidad, si niega la divinidad de Cristo, si niega la vida de Cristo sin pecado, si niega que Cristo fue la propiciación por los pecados de todos los seres humanos, si niega la salvación por Cristo, si niega la salvación por fe en la gracia de Dios y en el Evangelio, porque este es el tren motriz de toda la verdad. Y estas verdades que yo les acabo a ustedes de anunciar no son negociables. No son negociables. Y hay muchos puntos importantes sobre la fe que nosotros tenemos que aprender. Y yo se los voy a enumerar y se los voy a ir explicando. 1. Tener fe en Dios no salva. Y quizás usted diga, ay, hermano Calixto, ahora sí se le cruzaron a usted los cables. Miren, hermanos, yo quiero que usted aprenda y escuche esto. Tener fe en Dios no salva. La fe en Dios no salva a nadie. Escuchen con atención esto porque esto es muy importante. En el mundo muchas personas tienen fe que Dios existe y diariamente le rinden culto a Dios. Casi toda la población del mundo cree que existe Dios. En eso ellos no tienen problemas. Ellos tienen fe que Dios existe. Los judíos creen profundamente que existe Dios. Los musulmanes, los cristianos, los brujos, los religiosos, gran parte del mundo que no practican ninguna religión, cree que existe Dios. Los judíos creen en el Antiguo Testamento y ellos saben que es la palabra de Dios. Pero sin embargo, no por eso son salvos. Y creer que la Biblia es la palabra de Dios no salva a nadie. Creer en el Antiguo Testamento no salva a nadie. Tener fe en Dios y en la Biblia no quiere decir que usted tenga una fe válida que Dios acepte. ¿Puede usted entender esto? ¿Está comprendiendo ahora lentamente lo que yo estoy explicándoles?
Miren, un día fue un maestro a nuestra iglesia y dijo, un maestro invitado, dijo, Dios bendice económicamente a los judíos porque ellos cumplen los principios de la ley. Hermanos, no, no y no. Dios no bendice a nadie por cumplir principios y menos por cumplir la ley de Moisés. Esto es todo lo contrario. Porque todos los que traten de justificarse por medio de la ley están bajo maldición. Esto es lo que enseña la Biblia y no es lo otro. Ahora bien, por supuesto que hay ciertas cosas que si una persona hace, que tales cosas darán resultados. Como por ejemplo, si usted ahorra, usted tendrá dinero. Si usted hace negocios, sus finanzas pueden aumentar. Pero esto se aplica para todas las personas en el mundo, sean salvas o estén perdidas. 2. Las personas que tiran las cartas creen en Dios, creen que hay vida después de la muerte y así un sinfín de muchas más creencias y prácticas que yo puedo seguir aquí enumerando. El punto es este. Tener fe en Dios no salva a nadie. Creer que Dios existe no salva a nadie. Porque hay una gran diferencia en creer en Dios de creerle a Dios. Y esto yo se los voy a explicar a ustedes por la Biblia. La mayoría de estos maestros modernos tienen una fe moderna que no es fe, sino que la fe que de ellos está basada en la palabra de Dios. Está basada en la palabra de Dios. De la misma manera que la fe de los judíos, está de la misma manera que los musulmanes y que cualquier otra persona del mundo. Porque este tipo de fe no es fe que Dios honra ni reconoce. No estoy diciendo que tener fe en la Biblia está mal. Lo que digo es que esa fe está mal enfocada. No es tener fe por tener fe, sino que es tener una fe bien enfocada en el objeto correcto. Miren, yo recuerdo que tenía un amigo que detrás de la puerta de su casa tenía una herradura, un eleguá, un vaso de agua con un tabaco. Y todos los días este hombre se arrodillaba ante estos objetos y le rendía culto. Y esa era su fe. Él pensaba que esos objetos tenían algún poder milagroso que lo protegería y que lo bendecía. Y él era muy sincero en su creencia. Pero la sinceridad no quiere decir que estés en lo correcto. Mi amigo estaba sinceramente equivocado y sinceramente equivocado se irá al infierno si sigue con esas prácticas. Esa fe es falsa, es una fe de los demonios que solamente mata, roba y destruye. Aquí no hay fe salvadora ni fe que Dios honra. O sea, que tener fe o caminar en fe o creer en Dios no quiere decir que usted tiene la fe que Dios honra o bendice. Es más, supongamos que usted tiene mucha fe en la Biblia. Eso no le garantiza a nadie que Dios va a cumplir las promesas de la Biblia en usted. Miren, yo conozco una señora que tiene la Biblia abierta en el Salmo 23, con una vela al lado, en una mesa en su casa. Pero la creencia principal de esta señora son los santos ya muertos
Hermanos, esta es fe que Dios abomina. Esto es abominación a Dios, es fe de los demonios. ¿Entienden? ¿Ven ustedes por qué yo les explico estas cosas con detalles? Porque si no uso los detalles, muchas personas tienen preguntas e interrogantes que no podría responderles, pero aquí con todos estos detalles yo estoy respondiendo a todas sus preguntas. El objeto correcto no es la Biblia, no es Dios, no es su iglesia o su denominación, no es su pastor o su líder. Aunque todas esas cosas son buenas en sí, porque en la Biblia debemos creer, pero ha sido una fe mal enseñada y orientada. Cuando la Biblia habla de fe, se está refiriendo al Hijo de Dios y a su obra en el Calvario. Si usted cree en la palabra de Dios, pero excluye a Cristo y la cruz, entonces la palabra de Dios queda sin efecto y se convierte como en cualquier otro libro, sin vida, sin luz, sin poder. Porque es solo cuando creemos de la manera correcta que la palabra de Dios toma vida en nosotros. Es solo que ahí que la palabra de Dios es energizada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo obra a través de la obra de Cristo en el Calvario. ¿Ven qué poderoso está todo esto? Así que tener fe en el objeto incorrecto no garantiza la bendición de Dios a nadie. Usted puede pasar el día declarando, decretando y gritando que si usted está mal enfocado, Dios no lo oirá. Y este mismo fue el caso de Elías y de los falsos sacerdotes del dios Baal. Ellos gritaban todo el día, se cortaban sus cuerpos, sangraban, pero nada pasó. Sin embargo, Dios honró la fe de su siervo Elías, respondiendo con fuego desde el cielo. ¿Por qué? Porque la fe que habla toda la Biblia es en Cristo y la cruz. Esta es la fe que salva, esta es la fe que Dios reconoce, esta es la fe que bendice, esta es la fe que nos trae, que nos hace participantes del Espíritu Santo, esta es la fe que Dios responde, esta es la fe que recibe de Dios. Ningún otro tipo de fe Dios reconoce como genuina y válida si no está basada en el Hijo de Dios. Toda esa fe del mundo y de las religiones y de los cristianos modernos no es fe que Dios acepta. La fe suya debe estar anclada en Cristo y la cruz para que Dios la reconozca y para que usted agrade a Dios. De lo contrario, desagradará a Dios. Dios lo rechazará a usted y a su ofrenda. Dios no lo va a aceptar. Miren, ¿qué dice la Biblia de Abraham? ¿Saben ustedes que Abraham no fue justificado por Dios hasta que él creyó a Dios? Y aquí hay una diferencia poderosa. Escuche bien esto. Escuche esto que yo les voy a decir ahora sobre Abraham. Escuchen esto. Abraham creía en Dios y salió de su tierra por creer en Dios. Pero no fue hasta que le creyó a Dios por fe que Dios lo declaró justo. Y creer en Dios es diferente a creerle a Dios. Miren lo que dice la Biblia. Vamos todos. Yo les voy a enseñar algo aquí poderoso que mucha gente no se lo enseña.
Vamos a Génesis. Esto está maravilloso. Génesis 15:6. Y mira lo que dice. Y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. ¿En qué creyó Abraham? ¿Qué fue lo que Abraham le creyó a Dios? En el Redentor Cristo, en la cruz. Y esto lo afirmó Cristo en el Nuevo Testamento cuando dijo en Juan 8:56, vamos a Juan 8:56 para que vean que Cristo habló también sobre esto. Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Ven ustedes lo importante de todo esto? No es solo creer, es creerle a Dios. Creer el mensaje, creer el evangelio, creer en Cristo y el sacrificio de Él en la cruz. Eso es lo que significa justicia, la justificación. Esto es lo que significa cuando dice Dios lo declaró justo. Dios fue contado por justicia. Eso es lo que justifica a todos los hombres. Eso es lo que salva. Esa es la fe del cual habla toda la Biblia. Esa es la fe del cual habla Hebreos. Es una fe bien dirigida, una fe con un objeto, una fe con un nombre, quien es Cristo y su obra. Por eso que fuera de Cristo no hay salvación en nada en este mundo. Y entonces cuando usted cree de la manera correcta, usted puede orar y pedirle a Dios y Dios lo oirá. Usted puede usar las promesas de Dios en oración. Pero Dios no está obligado a darle ciertas cosas, aunque lo diga la Biblia. Aunque esté escrito, usted puede pasar el día y la noche recitando la Biblia, que si no es la voluntad de Dios para usted en ese momento, nada va a suceder. Y eso no quiere decir que usted no tenga fe. Eso quiere decir que Dios es soberano en cuanto a ciertos asuntos para sus hijos. ¿Entienden esto? Ahora usted no va a ir a la Biblia a tomar unas promesas de la Biblia, a ponerse ahí a gritar como un loco y a recitarlo y a decirlo 1000 veces y a estar todos los días y todos los meses, todos los años. Y si nunca llega, es porque no fue la voluntad de Dios. Vendrá el día que Dios quiera, si Dios quiere que venga. Y sobre esto yo lo voy a enseñar ahora más adelante también, para que vean cómo estas prácticas anticristianas se están cometiendo en nuestras propias narices. Miren, hay un ejemplo máximo de las Escrituras que se encuentra en Mateo 26. Vamos todos a Mateo 26, del 36 al 39. Leemos. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Este es Jesucristo hablando. ¿Ah? Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta es la forma que oraba Jesucristo. Y hoy en día
los modernos maestros de la fe, ellos no oran así. Dice que eso es incredulidad. Ajá. Entonces Jesús no tenía fe. Ven, hermanos, aquí se hizo la voluntad de Dios y no la de Jesús en esos momentos. Porque miren, hermanos, cuando la tristeza nos invade y cuando el dolor nos toma, nuestras voluntades se quiebran. Cuando hay dolor interno en nuestros corazones por los golpes de la vida, fácilmente podemos desviarnos de la voluntad de Dios. Y así somos todos nosotros. Necesitamos la fuerza de Dios y en muchas ocasiones vamos a necesitar que desciendan ángeles para fortalecernos. Porque muchas veces nuestros deseos y caprichos están corruptos, llenos de avaricia y de maldad. Miren, yo tenía una hermana cristiana que en una reunión de oración, ella siempre le pedía a Dios juicios para sus oponentes. Y ya en 2 o 3 veces yo estaba orando, y estábamos orando en un grupo y yo sentía ese clamor. Y decía, Dios, envíales un rayo que los devore a todos. Envíales una enfermedad, Dios, destrúyelos. Óigame, esta era una cristiana pentecostal llena del Espíritu Santo. Y bueno, ya fueron 2 o 3 veces que sucedió esto y tuve que interrumpir a la hermana. Ya dijo, aunque caiga yo mal, se lo voy a decir. Y entonces le dije a estas hermanas lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Le dije, hermana, usted no sabe de qué espíritu usted es. Ven, Dios nunca contestó la oración de esta hermana porque esa no era la voluntad de Dios. Vamos a leer la historia, porque esta historia está maravillosa. Y así usted va a poder entender puntos importantes de la palabra de Dios. Lucas 9, del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan eran columnas, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. A mí me encanta Jesús porque Jesús era un maestro, era y es un maestro por excelencia. La iglesia falsa actúa como el mundo, vive como el mundo, piensa como el mundo y habla como el mundo. Es por eso por lo que el mundo los recibe y acepta fácilmente. Este tipo de creencia es lo que separa la iglesia verdadera de la falsa. La iglesia que imita piensa como el mundo. La iglesia verdadera piensa de acuerdo con la palabra de Dios. Es por eso por lo que es fácil identificar lo verdadero de lo falso. La iglesia falsa es muy religioso y apelan a las buenas obras que hacen para la salvación. La iglesia falsa tiene una mezcla de creencias
creen que Dios tiene varios caminos para la salvación. Ellos dicen, Dios es bueno, Dios es amor, Dios salvará a todos los que han sido buenos ciudadanos, buenos hijos, padres y esposos. El problema más grave es cuando la iglesia falsa se disfraza como un ángel de luz, porque es más difícil identificarla, porque adopta vocabularios religiosos, costumbres y algunas doctrinas cristianas. Pero siempre el fin de la iglesia falsa será para matar, robar y destruir la salvación de miles de millones de personas. Una de las líneas más pronunciadas que violarán será la línea del Calvario. Ellos no harán énfasis en el sacrificio de la cruz. Ellos no creerán realmente en la obra del Calvario, pero no la negarán públicamente. No la negarán públicamente para no ser rechazados por la iglesia verdadera. Por eso los frutos los identificarán, porque serán frutos de muerte. Es como dice la Biblia en Santiago 3:11. Y aquí el apóstol Santiago, este es el hermano de Jesús, hijo de María y de José, les hace una pregunta a los judíos convertidos a Cristo. Y les dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Miren, la iglesia falsa da agua amarga en vez de dulce. Produce higos siendo un árbol de olivos. La iglesia falsa tiene todos los papeles al revés. Tiene mucha fe, pero una fe defectuosa. Tienen una fe que obra milagros, pero milagros del mundo, milagros de la carne, milagros simplemente humanos. La iglesia falsa produce los mismos milagros que cualquier hombre del mundo. La iglesia falsa produce de la misma manera que lo hacen los mafiosos del mundo, que los políticos corruptos del mundo. Ahora bien, la iglesia verdadera es todo lo contrario. Se enfoca en la salvación de las almas, en el discipulado de los nuevos convertidos para ser los discípulos de Cristo. Se enfoca en educarlos con el Evangelio de Jesucristo. Se enfoca en el crecimiento espiritual de todos sus miembros. La iglesia verdadera está atenta a la salud espiritual de todos sus miembros. No explota a las ovejas, no las exprimes para vivir en riqueza a costillas de ellas, no las manipula, no abusan de ellas, las ama, las instruye, las reprende y da su vida por ellas. Sin embargo, la iglesia falsa las hace discípulos de la iglesia, del pastor, de la denominación, del mundo, en vez de hacerla un discípulo de Cristo. Santo sea su nombre. Cuando la Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, esta frase lo que en realidad está diciendo es que sin fe y Cristo y la obra del Calvario es imposible agradar a Dios. Sin fe en Cristo y la cruz no agradamos a Dios.
Así que usted puede tener toda la fe del mundo en Dios, en su palabra y en miles de santos, que usted no agradará a Dios. Si su fe no está en el fundamento, quien es Cristo y la obra del Calvario, usted puede que tenga tanta fe que aún traslade los montes. Puede que usted sepa todos los misterios, obre milagros y prodigios, pero no es fe en Cristo y su obra. Si no es fe en Cristo y su obra, es una fe falsa que Dios aborrece. Y al final de los tiempos, cuando se presente ante Cristo, usted le dirá: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Cristo les responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, si usted no está viviendo para Cristo y creyendo firmemente en el sacrificio de la cruz, usted sigue en sus delitos y pecados. Sus pecados no han sido perdonados. Usted sigue muerto. Usted no ha nacido de nuevo. Usted no tiene el Espíritu de Dios. Todos aquellos que rechazan la cruz de Cristo, sea mental o en la práctica, Dios no los conoce. Su fe es falsa. Y cuando usted se presente ante Dios en oración, Dios no lo escucha. Los cielos están cerrados para usted. Los cielos están cerrados para todos los que vengan a Dios sin Cristo y sin la obra del Calvario. Es por eso por lo que enseño que toda esa fe que se predica desde los púlpitos modernos es falsa, diabólica e impía. Porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué significa esto? Que todo lo que no provenga de la fe de Cristo y la cruz es pecado. Pero los maestros modernos interpretan este versículo de otra forma. Ellos dicen que esto significa que todo lo que usted quiera hacer sin fe es pecado. Y aquí hay una gran diferencia. Dios no acepta esa forma de creer. Es fe que Dios la considera como pecado. Por eso creo que todos estos modernos promotores de la fe están viviendo en pecado contra Dios. Un pecado terrible. Porque no están agradando a Dios. Aquí lo que significa este versículo es que todo lo que no proviene de la fe, y la fe es Cristo y la cruz, que todo lo demás que usted crea aparte de la fe de Cristo es pecado, es transgresión contra Dios. Por favor, entienda esto. Dios solo se complace en su Hijo Jesucristo, y Dios solo se complace en los hombres que están en Jesucristo. Ni en usted ni en mí hay algo que complazca a Dios. Dios nunca dirá de un hombre lo que dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios nunca dirá de esto de ningún hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no se crea la pepa del queso, como dice mi pastor. Mi pastor dice así: no se crea la pepa del queso. Aunque hace ya un tiempo que no es mi pastor, pero lo considero todavía como mi pastor en ciertos asuntos. Estos modernos gurús usan la fe como un vehículo
para alcanzar cosas materiales. El éxito del mundo, el dinero, la fama, la popularidad, para vivir en este mundo, para hacer negocios, etcétera, etcétera. Y ellos piensan que esto es la fe de la Biblia. Pero no, eso no es la fe de la Biblia. No es fe que Dios reconoce como genuina. Ellos sí están logrando sus metas, el dinero y el éxito, pero no a través de Dios. Porque Dios no está honrando la fe de ellos, porque la fe de ellos ha sido mal enfocada. La fe de ellos no es en la Biblia, porque si fuera en la Biblia, entonces estarían enfocados en Cristo y la cruz. Ellos caminan con otro espíritu, creyendo en otro Jesús y en otro evangelio que no es el de la Biblia. Hermano Calixto, esto quiere decir que no debemos prosperar y hacer dinero. No, hermano. Claro que debemos prosperar, hacer dinero, avanzar, conquistar, trazar metas, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que el enfoque es diferente. Nuestro enfoque debe ser Cristo y la cruz y no las cosas del mundo, no la amistad con el mundo. Cuando usted se enfoca correctamente, las demás cosas vienen como añadidura a su vida mientras usted trabaja, hace negocios, estudia, se esfuerza. Entonces Dios lo bendecirá en todo lo que usted emprenda, siempre y cuando sean obras buenas, honradas y justas. Pero hay muchos que lo hacen todo al revés. Yo tenía un hermano cristiano que cada vez que hacía un negocio le mentía al comprador. Él le prometía beneficios que eran mentiras. Y después de cerrar los negocios decía, Dios me bendijo. No, hermano. Usted se condujo con un espíritu del mundo y ahí están envueltos los negocios. Dios no se va a involucrar en negocios sucios. También conocí un pastor que quería todas las cosas gratis. Tenía un batallón de hermanos trabajando en la iglesia, pero sin sueldos. Y si les pagaba algo, a algunos era una miseria. No, hermanos. Eso es ser tramposo y de mal corazón. La Biblia dice que debemos tener balanzas justas en todo. Miren, ¿qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? En Deuteronomio capítulo 28. Y este es un tema, un capítulo que le encantan mucho. Lo predican mucho los promotores de la fe moderna. Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es oír la voz de Jehová tu Dios? Si verdaderamente estamos oyendo la voz de Dios, ¿en qué vamos a creer? En Cristo y su sacrificio. Y una vez que usted está en Cristo, somos libres de toda la maldición, incluyendo las mencionadas aquí en Deuteronomio capítulo 28. Una vez que estamos en Cristo, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Las bendiciones vienen de diferentes maneras y muchas veces no nos percatamos que la mano de Dios está en el asunto. Dios
hará que vengan mientras trabajamos, vivimos, hacemos negocios, estudiamos, nos esforzamos. Ahora, si las personas son vagas y solo quieren estar de vagos, es muy difícil que Dios bendiga a tales personas. Porque Dios no bendice la irresponsabilidad ni la vagancia. La Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esto lo dice el Espíritu Santo. Mientras usted sirve a Dios por medio de Cristo, Dios será su Padre y su labrador. Su vida será diseñada por Dios, su futuro será diseñado por Dios. Lo único que Dios demanda de nosotros es que nuestra fe esté en Cristo y en el sacrificio de la cruz. Es lo único. Y cuando su fe está cimentada ahí, el Espíritu Santo lo guiará en todas sus empresas. Usted se convertirá en el mejor empleado, el mejor técnico, el mejor doctor, científico, chofer, pastor, evangelista, apóstol, chofer de autos, ama de casa, policía, político. Y aun si su trabajo es limpiando casas, usted será la mejor o el mejor, ya que es Dios obrando poderosamente a través de usted. Usted será un esposo y una esposa ideal, y su hogar será como el cielo en la tierra. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Ahora bien, cuando todas estas bendiciones empiecen a florecer en su vida, Dios te dice algo más. Dios te dice en Deuteronomio 8, 11 al 20. Yo, si no les predico esto y no les enseño esto, siento que no he explicado la Biblia correctamente. Por eso quiero enseñarles sobre esto. Dice, Deuteronomio 8, del 11 al 20, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. 17. Y digas en tu corazón, quiero hacer énfasis ahora, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Y ahora hago énfasis, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y sobre esto, William dice, el comentario de William dice: ellos debían ser vigilantes para que la prosperidad no fuera causa que olvidaran al Redentor que los libró de la esclavitud de Egipto. Y debían cuidarse de no pensar que su prosperidad se debía a su propia inteligencia y poder. 19.
Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. 20. Como las naciones que Jehová destruirá de delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dios les está diciendo que Él destruyó a las naciones paganas y dio sus tierras a los hijos de Israel. Y le está diciendo, si Israel le daba la espalda, Él lo destruiría también. Y eso es lo que precisamente pasó. Estas bendiciones no quieren decir que todos seremos magnates o reyes como David y Salomón. Lo que quiere decir es que no tendremos necesidad de ningún bien, siempre y cuando nos conduzcamos sabiamente, siempre y cuando seamos buenos administradores, siempre y cuando no nos revolquemos con las costumbres del mundo. Miren, hermanos, muchos empobrecemos por seguir las costumbres del mundo. Nos endeudamos en tarjetas de créditos y lo gastamos todo en 1000 carteras, zapatos, vestidos, artículos para el hogar que nunca usamos, etcétera, etcétera. Hay que ser sabios. Y casi todos hemos caído en esta trampa porque no seguimos los consejos de la palabra de Dios. Y si usted está en necesidades y problemas financieros, hoy día empiece a hacer los ajustes necesarios para salir de ellos. Dios muchas veces nos bendice poderosamente y nosotros metemos las patas por falta de conocimientos financieros. Nos hemos convertido en compradores impulsivos y tenemos nuestras casas llenas de cacharros que nunca usamos. ¿Qué es prosperidad financiera? Prosperidad financiera es tener $20 cuando solo necesitamos 10 para vivir. Eso es tener más que suficiente. Así de simple es la Biblia. Y continúo, y voy ahora, cierro este paréntesis que abrí aquí y voy a continuar con la fe. Miren, hermanos, cuando el libro de Hebreos fue escrito, se hizo para que los judíos que se habían convertido a Cristo entendieran todo sobre la doctrina de Cristo y su ofrenda por el pecado. En los primeros capítulos, Pablo les explica todo sobre Cristo. Les explica sobre los sacrificios del Antiguo Testamento, el templo, los utensilios, para que ellos entendieran que todo en el Antiguo Testamento hablaba de Cristo y representaba a Cristo y que todo se cumplió en Cristo y en su muerte expiatoria por todos los hombres. Pablo era un erudito de proporciones gigantescas. Y mientras Pablo va a través de toda la Biblia explicándole sobre estas maravillas, él llega entonces al capítulo 11 y les explica sobre la fe y de todos los hombres y mujeres que lucharon y murieron por la fe, pero no en una fe imaginaria, no en una fe que solo creía que existía un Dios. La fe de ellos era en el Redentor que vendría al mundo. La fe por la cual ellos lucharon es la fe que Dios prometió a Adán y a Eva. Es la fe que Dios prometió a Abraham, a Isaac y Jacob.
Ellos vivían por esa fe y luchaban y morían con esa fe en el futuro redentor que los libraría de todos sus pecados. Fíjense que en el momento que ellos caen en el pecado, Dios dijo ahí en el jardín del Edén, Dios dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se encuentra en Génesis 3:15. Ahora voy a regresar y voy a explicarlo. Y pondré enemistad. Esto quiere decir hostilidad, antipatía, rechazo entre ti y la mujer. Dios le dice a Satanás: utilizaste a la mujer para derrotar la raza humana, y yo voy a utilizar a la mujer como instrumento para atraer al Redentor al mundo. Y entre tu simiente, la humanidad que sigue a Satanás, y la simiente suya. Aquí se refiere al Señor Jesucristo. La simiente suya es el Señor Jesucristo. Esta, o sea, Cristo, te herirá en la cabeza. ¿Cómo Cristo hirió en la cabeza a Satanás? Con la victoria que ganó en la cruz. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo Satanás hirió a Cristo en el calcañar? Por los sufrimientos de la cruz. O sea que en este versículo Dios prometió la venida de su Hijo para redimir al hombre del pecado. Y esa promesa se pasó de generación a generación. Y todos los que creyeron en esa promesa y vivieron para Dios por esa promesa fueron salvos. Porque creían en el Redentor, quien era Cristo el Señor. Creían en el futuro sacrificio que haría el Hijo de Dios. Y por eso es por lo que ellos sacrificaban animales que representaban al perfecto sacrificio del Hijo de Dios. Esa es la fe verdadera y la fe que lucha, y es la fe que se aferra creyendo en lo que Dios ha hecho a través de Cristo el Señor. Es por eso por lo que todos estos hombres fueron fuertes y lograron hazañas para Dios, porque lucharon poniendo su esperanza y fe en Cristo. Alabado sea su nombre. Y la palabra Cristo quiere decir el ungido, el que debía de venir, el Redentor, el Hijo de Dios. Pero estas hazañas fueron para lograr que el Redentor viniera. Hazañas para engrandecer el reino de Dios. Hazañas para atraer el Mesías al mundo. Hazañas para mantener la descendencia por la cual vendría el Mesías. Hazañas para mantener a Israel en pie. Hazañas para que se pudiera manifestar el Mesías. Hazañas para guardar la palabra de Dios. Hazañas para predicar el evangelio del Señor. Porque esto era lo que predicaba el padre Abraham. Esto era lo que él enseñaba. Dios le predicó el evangelio y eso era lo que él predicaba a todos sus descendientes. ¿No me cree? Yo se lo voy a enseñar en la Biblia. Porque esto no se oye hoy en las iglesias. Pero yo, Calixto Villa, se los voy a enseñar por la Biblia. Vamos todos a Gálatas 3:8. Sé que me he extendido, pero es necesario que yo termine con esto. 3:8 dice: y la Escritura, y esto se lo voy a leer en 3 versiones. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham diciendo, esto está en Reina Valera Gómez, predicó antes el evangelio quiere decir buenas nuevas, a Abraham diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones.
Vamos ahora a leerlo en la versión Reina Valera de 1909. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En la Reina Valera Gómez dice, predicó el evangelio. Aquí en esta versión del 2009 dice, evangelizó antes a Abraham. Ahora se lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Buena nueva en griego es evangelio, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Se las he leído en 3 versiones para que entiendan que lo que Dios le predicó a Abraham fue el evangelio de Cristo, las buenas nuevas. Dios evangelizó a Abraham y Abraham le creyó a Dios y Dios lo declaró justo porque creyó en el mensaje. Dios lo declaró justo porque creyó en el mensaje. Y usted y yo somos declarados justos al creer en el mismo mensaje. Alabado sea su nombre. Porque la única manera que el hombre puede alcanzar la justicia es a través del evangelio, o sea, de Cristo y de su obra en el Calvario. Ese es el único camino para la salvación y para la justificación ante Dios. O sea, que todos los creyentes a través de la historia han sido declarados justos cuando creen en el Redentor, Cristo el Señor. Después, si usted se lee Gálatas, capítulo 3, versículo 9, ya leímos el 8, ahora vamos a leer el 9. El 9 dice, de modo que los de la fe, o sea, fe en Cristo y la obra del Calvario, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Él recibió la justificación por la fe y así también nosotros. Pero no es una fe sin un objeto, sino que creyó el evangelio de Cristo y Dios lo declaró justo. ¿Cómo es que todas las naciones habrían de ser benditas o bendecidas en Abraham, como enseña el versículo 8? Por la fe en Cristo y la cruz. Eso es lo que bendice a todas las naciones. Miren, hermanos, yo he oído a ministros enseñar que la bendición de Abraham para las naciones son las riquezas. Y esto no lo ha enseñado algún neófito, sino supuestamente hombres que llevan muchos años en el evangelio. Pero la verdad es que enseñan esto porque la fe de ellos se ha corrompido, está torcida y no ven claramente el mensaje del evangelio a través de toda la Biblia. Hermanos, lo que verdaderamente enriquece al hombre no son las posesiones o el dinero, sino la bendición de la salvación, la bendición de convertirnos en el templo de Dios, la bendición de tener un Padre y un Redentor, Cristo el Señor. Esas son las verdaderas riquezas. Miren, yo les voy a dar un ejemplo poderoso de las Escrituras, de tener a Dios habitando en nosotros. Miren, en los tiempos del Antiguo Testamento, el rey David junto con sus asesores toman la decisión de trasladar el arca de Dios a Jerusalén, que había estado por más de 20 años en el olvido en la casa de
a Anibadá, un señor que se llamaba Anibadá, un creyente. Y en el traslado del arca, Dios mata a un hombre llamado Usa. Y entonces David se llena de temor y decide trasladar el arca a casa de un hombre llamado Obed-Edom. Pero aquí es donde encontramos una enseñanza poderosa. Si usted va ahí ahora, vamos a ir a Primera de Crónicas 13, del 8 al 10, y vamos a leer. Miren lo que dice. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Jehová. Miren, un hombre por desconocer la palabra de Dios perdió su vida al sostener el arca. Este hombre perdió su vida porque no cumplió la palabra de Dios. Sin embargo, cuando el arca es trasladada a casa de Obed, Dios bendice su casa con todo lo que él tenía. Dice la Biblia ahí mismo en Primera de Crónicas 13, del 13 a 14, dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Miren, hermanos, ¿cuál es la enseñanza aquí? Usa debía saber que hacía mal. El arca había estado en su terreno, puesto que él era el hijo de Abinadá, donde el arca había sido dejado durante muchos años anteriores. Sin embargo, él no se preocupó en verificar la palabra de Dios respecto al orden a seguir para el traslado del arca. Y de la misma manera, hoy día hay millones de personas que no se preocupan por estudiar la palabra de Dios para aprender sobre la fe y de cómo ser salvos y de cómo agradar a Dios. Entonces David fue guiado por el Señor para llevar el arca con Obed-Edom. Pero este hombre tenía un gran corazón para Dios. Este hombre sabía cómo tratar el arca y sabía mucho más que David. Un hombre murió por haber ignorado la palabra de Dios y un hombre y su casa fueron enormemente bendecidos debido a la obediencia a la palabra de Dios. Esto era el criterio en el pasado y es el criterio hoy día también. Debemos aprender y conocer la palabra de Dios tal y como ella enseña. ¿Saben ustedes que no obedecer ni interpretar la palabra de Dios correctamente trae juicios de parte de Dios? De la misma manera el obedecer e interpretar la palabra de Dios correctamente trae bendición a nuestras vidas y nuestras casas son bendecidas con todo lo que tenemos. Es por eso por lo que al interpretar y correctamente el sacrificio de Cristo trae juicio de parte de Dios. El no tener total confianza en Cristo y su obra cierran los cielos. La mala interpretación de la fe trae muerte. El mal uso de la fe trae muerte. Puede que usted tenga mucha prosperidad del mundo, pero eso no le garantiza que usted tiene la prosperidad de Dios sobre su vida.
Hay muchos prósperos materialmente que son pobres espiritualmente. Porque, queridos hermanos, lo único que engrandece y enriquece realmente a un hombre o a una mujer es la bendición de Jehová, y no añade tristeza con ella. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre, hoy, mañana y siempre. Miren, si usted quiere estar siempre seguro, confíe en Jesús y su obra del Calvario. Es así de simple. Y con esa simpleza, usted siempre estará seguro de malas interpretaciones y errores. Toda falsa doctrina y todo mal uso de la fe comienza con una mala interpretación de quién es Jesucristo y de su obra del Calvario. Es por eso por lo que les enseño que si se aferran a Cristo y a su sacrificio, ustedes estarán siempre seguros, porque tendrán toda la ayuda del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que se salvó solo un ladrón en la cruz cuando los dos tenían la oportunidad? Miren, hermanos, los dos eran ladrones, los dos fueron sentenciados a la muerte, pero uno se aferró a Cristo estando en la cruz. Y eso es lo que nos da la entrada al reino de los cielos. Esa es la verdadera fe y la vida eterna. Pero los modernos gurús han pervertido la fe de la Biblia. La usan como un vehículo para alcanzar la cima, el éxito y el billete en el bolsillo. Están utilizando el poder de la fe para enriquecerse. Están utilizando el poder de la Biblia para convertir las piedras en pan. Utilizan la Biblia y la fe para tirarse del pináculo del templo. Utilizan el título de hijos para caer postrados ante el mundo y el diablo. Y así tener todo el poder y la gloria del mundo. Estos son falsos apóstoles y obreros fraudulentos que solo sirven a sus vientres. De estos apártense, dice el Señor. Hermanos, voy a hacer una pregunta y con esto quiero terminar porque ya llevo mucho tiempo enseñando. Y yo quiero que ustedes escuchen todo este tema. ¿Para qué es la fe de nosotros los cristianos? Es para vivir para Dios y Cristo. Es para vivir en este mundo honesta y santamente. Es para peregrinar en este mundo como ciudadanos del reino de los cielos. Es para evangelizar, para presentar a Cristo. Es para informar al mundo sobre la gran obra de Cristo. Es para engrandecer el reino de los cielos con la propagación del sacrificio de la cruz. Es para confiar en Dios. Es para depender de Dios. Es para adorar a Dios y Cristo. Es para ser guiados y controlados por el Espíritu Santo. Es para ser honestos, trabajadores, inteligentes, negociantes, creativos. Es para tener una buena familia, para mantener a los nuestros, para suplir a los nuestros. Es para ser testigos de Cristo, para enseñar la Biblia, para vivir felices, disfrutar la creación, las playas, los ríos, el aire, las palmas, el sol, los animales. Todo, hermanos. Todo. Dios creó toda esta creación para nosotros, para que la disfrutemos. La fe es para crecer a la imagen de Cristo, para crecer en el fruto espiritual, para buscar las cosas de arriba, no las de abajo, no las de este sistema social que es diabólico. La Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo,
buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En Cristo tenemos una nueva vida que viene directamente del Señor, no del hombre. Usted ya en Cristo no tiene que ir a ningún lugar para obtener beneficios para su vida. Usted debe ahora fijar su mente en las cosas espirituales que vienen de arriba. Todo en esta tierra es temporal. Además, nuestra ayuda, sea cual sea, viene de arriba y no del mundo. Estamos en el mundo como un vehículo que está circulando y evitando chocar con los demás. El tráfico es muy espeso y un descuido nos puede costar la vida. Por eso cuando usted trabaje o haga negocio, debe esperar que Dios lo bendice por la obra de sus manos. Pero su enfoque principal debe ser la búsqueda de las cosas de arriba, no las del mundo. Muchos nos hacemos amigos del mundo para poder obtener los beneficios del mundo. Hermanos, obtener la prosperidad del mundo, haciéndose amigo del mundo, es enemistad contra Dios. Obtener la prosperidad siendo enemigos del mundo es amistad con Dios. Aquí hay una gran diferencia, porque muchos se hacen ricos revolcándose en los pecados del mundo. Pero siendo amigo de Dios y enemigo del mundo, hace que Dios te haga prosperar en todas las áreas. Miren, el sistema de Dios es totalmente al revés del sistema del mundo. El mundo busca lo de abajo para poder ser bendecido, pero en el mundo de Dios buscamos lo de arriba para ser bendecidos. La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir este texto bíblico? Que aquellos que ignoran la palabra de Dios pueden por un tiempo ser bendecidos, pero el dolor que acompaña eso es tan caro que nadie puede afrontarlo. Será una carga muy fuerte sobre nuestros hombros. Cuando Dios te bendice, no añade la tristeza con la bendición. Quiere decir que la vas a disfrutar sin culpabilidad alguna. Fue adquirida honestamente, fue dada por Dios. Usted no defraudó a nadie. Miren, hermanos, los hombres ricos sin temor en Dios son destruidos por sus riquezas y los pobres son destruidos por su pobreza. Los ricos porque confían en sus riquezas y los últimos porque las necesitan. William dice, la verdadera riqueza es trabajar porque produce vida. El producir lo malo es de naturaleza diabólica. Un pobre que trabaja limpiando zapatos honestamente es más rico que el millonario que fabrica licor intoxicando a los hombres. Uno beneficia, el otro hace daño a la sociedad. Todo esto no quiere decir que usted va a estar inactivo. Esto lo que quiere decir es que sus prioridades están enfocadas donde deben estar. Y mientras usted está caminando honestamente, rectamente en esta vida, Dios lo va bendiciendo en todos sus asuntos. Pero siempre buscando primero el reino de los cielos. Pero ¿qué hace la fe corrupta? Se enfoca en lo terrenal y no en lo celestial. Ellos quieren disfrutar aquí y ahora, y por eso es porque han corrompido la fe, enfocándola en las cosas del mundo. La fe genuina en Cristo busca primero el reino de los cielos para que todas las demás cosas que necesitamos nos sean añadidas.
La fe corrupta busca primero lo del mundo, las necesidades, los lujos, las diversiones, la carne, la ropa, la comida. La fe verdadera busca el reino de los cielos para que todas las demás cosas nos sean añadidas. Usted debe diariamente tomar una decisión. ¿A quién voy a servir? ¿A Cristo o al mundo y a mis necesidades? Muchos tomamos decisiones diarias de acuerdo con nuestras necesidades. Algunos caen en la trampa del mundo, otros deciden perder y obedecer a Dios. Les pongo un ejemplo. Muchos mienten y falsifican documentos para obtener beneficios del gobierno. Y hay parejas que hasta se divorcian para obtener más beneficios de alimentos, renta y ayuda social. Por lo menos aquí en los Estados Unidos. Ellos están recibiendo los beneficios del mundo. Pero a la misma vez están mintiendo, falsificando y desacreditando su carácter cristiano. Y sobre todas las cosas están deshonrando a Dios el Padre y a Cristo nuestro Señor. Esto es un ejemplo de ir tras los beneficios del mundo en vez del reino de los cielos. Aparentemente están ganando cuando defraudamos nuestro carácter cristiano, pero en realidad estamos destruyendo nuestro carácter y vida cristiano. Usted, cristiano, no persiga las riquezas. Usted no va a vivir con el pensamiento enfocado en enriquecerse. Usted enfocará su pensamiento para hacerse rico para Dios, para hacer riquezas y tesoros en los cielos, y se enriquecerá monetariamente si Dios así lo quiere. Alabado sea su nombre. Y de esto les estaré hablando en el próximo tema. Creo que ya es suficiente para hoy. Y he gastado muchas energías predicando y enseñando estas verdades fundamentales de la palabra de Dios. En el próximo tema les voy a estar predicando de Primera de Timoteo capítulo 6 versículos del 6 al 10. Y vamos a explicar y a enseñar qué es lo que el Espíritu Santo quiere que el hombre de Dios haga. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.